Ella regresó con noticias que cambiarían nuestra vida, sonriendo, hasta que deslicé el sobre. A través de la mesa. Envió un mensaje de texto, un jueves por la tarde. Sin preámbulos, sin contexto, solo decía: creo que tenemos que hablar. Tengo algo importante que decirte. Después de 22 meses de casi absoluto silencio, eso fue todo. Yo estaba detrás de la barra en Hoyoveis, cuando llegó el mensaje. Era una tarde tranquila, con 2 clientes habituales saboreando sus cervezas al fondo. Y un chico universitario trabajando en su laptop, junto a la ventana. Lo leí, puse el teléfono boca abajo sobre el mostrador, y terminé de reabastecer la barra. Luego lo volví a tomar, y lo leí de nuevo. 22 meses. No eran 2 años exactamente, pero era lo suficientemente cerca. Como para que la gente dejara de preguntar por ella. Mis compañeros de trabajo, mi amigo Scott del grupo de senderismo, e incluso mi hermana Florence. Habían dejado de mencionarla, más o menos, alrededor del mes 14. Supusieron que, o bien lo había superado, o lo había enterrado a tal profundidad. Que escarbar no valía la pena. De cualquier manera, ellos siguieron adelante. Y, honestamente, yo también lo había hecho. Ella se marchó a finales de marzo, hace 2 años, diciendo que necesitaba espacio. Que sentía que estaba desapareciendo dentro del matrimonio, y que necesitaba descubrir quién era. Fuera de él. Ya tenía una maleta hecha. Tenía un plan. Nada en ese plan incluía decirme a dónde iba, ni por cuánto tiempo. Llegué a casa, después de un doble turno, encontré una nota en la mesa de la cocina. Y ese fue el final de la fase 1. Los primeros meses, hubo mensajes de texto. Mensajes cortos. Estoy bien. Necesito más tiempo. Por favor, no contactes a mi madre. Ese último mensaje, me dijo bastante. Dejé de intentar comunicarme, después de la 3ª semana. No iba a rogarle a una mujer, que ya había tomado su decisión, para que la reconsiderara. Así no es como yo actúo. Le dije que me reuniría con ella el sábado por la mañana, en el Duncan de la calle Jefferson. A las 9:12 de la noche, terreno neutral, lo bastante público, y lo suficientemente cerca de la casa. Como para poder regresar caminando, si necesitaba despejar mi mente. Ella ya estaba allí cuando llegué, sentada en una mesa de la esquina. Con las manos envolviendo una taza, y luciendo esa expresión particular que adquiere la gente. Cuando ha ensayado algo tantas veces, que la forma de decirlo empieza a verse mecánica. Levantó la vista cuando entré, y esbozó una pequeña sonrisa. Pedí un café en el mostrador, me tomé mi tiempo, y luego me senté frente a ella. «Te ves bien», dijo ella. «Gracias». Esperó un comentario recíproco. Yo no le ofrecí ninguno. Tomé un sorbo de café, y le cedí la palabra, porque claramente había estado esperando este momento. Habló durante unos 4 minutos seguidos, sobre el viaje en el que había estado. Sobre su crecimiento personal, sobre haber llegado a un punto de claridad. Y darse cuenta de que algunas cosas no se pueden dejar sin resolver. Sobre algo que necesitaba decirme cara a cara, algo que iba a cambiar las cosas. Y que esperaba que yo estuviera en un momento, en el que pudiera escucharla con la mente abierta. Dejé que terminara, y no la interrumpí ni una sola vez. Luego, metí la mano en el bolsillo interior de mi chaqueta, saqué un sobre manila. Y lo puse plano sobre la mesa, justo entre nosotros. Ella lo miró, y luego me miró a mí. Su discurso preparado se evaporó, en algún lugar entre el impacto del sobre contra la mesa. Y su siguiente respiración. «¿Qué es eso?», preguntó. Envolví mi taza con ambas manos. «Adelante, ábrelo». Ella no se movió, solo se quedó mirando el sobre, como si pudiera hacer algo por sí solo. El chico universitario, junto a la ventana, tecleó algo. Uno de los clientes habituales en la barra, se rió mirando su teléfono.
Todo el lugar seguía moviéndose, sin inmutarse, mientras ella permanecía sentada allí. Procesando el hecho de que esta conversación no estaba yendo de la manera en que lo había planeado. Yo había tenido mucho tiempo para planear la mía. Mientras ella estaba lejos, encontrándose a sí misma, yo estaba encontrando algo más. Hechos, papeleo, y una imagen clara de cómo se veían realmente esos 22 meses, desde el exterior. ¿Puedo decir primero lo que vine a decir?, preguntó ella. Claro, dije, di lo que sea que hayas venido a decir. Ella asintió, tomó aire, y luego me dio sus noticias. Y yo escuché cada palabra, de la misma manera en que había estado escuchando todo, en silencio. Sin revelar nada, y estando ya 2 pasos por delante, de hacia donde ella creía que iba todo esto. La nota que dejó, tenía 7 líneas de largo. Todavía la tengo, en algún lugar de un cajón, no porque la lea, sino porque tirarla. Se sentía como una decisión que merecía más ceremonia. Que simplemente sacarla con la basura un martes por la mañana. 7 líneas, para poner fin a 6 años de matrimonio. Usó la palabra asfixiante 2 veces. La primera semana, trabajé en cada turno que pude conseguir. Hoyo veis es un bar mediano en Perkins Road, no es un antro, ni tampoco de lujo. Es solo un lugar sólido de vecindario, con clientes habituales que se ocupan de sus propios asuntos. Y dejan buenas propinas. Mi gerente, Graham, sabía que algo andaba mal, pero no presionó. Eso es algo que diré, sobre el trabajo en un bar. Las personas que pasan su vida rodeadas de bebedores, desarrollan una sensibilidad. Para saber cuándo no hacer preguntas. En la segunda semana, se lo conté a mi hermana Florence. Condujo desde Metairie, se sentó a la mesa de mi cocina. E hizo esa cosa en la que hace preguntas cuidadosas, mientras finge que no está haciendo preguntas. Le di la versión corta. Esposa se fue, sin dirección de reenvío, dijo que necesitaba encontrarse a sí misma. La respuesta de Florence fue de 4 palabras: ¿qué es lo que necesitas? Esa fue la respuesta correcta. Le dije que necesitaba que ella no convirtiera esto en un proyecto personal, y ella lo respetó. Los mensajes de mi esposa llegaban en ráfagas al principio, 3 o 4 en una semana. Luego nada por 10 días, y después 2 más. Eran cortos, y deliberadamente vagos. Estaba bien. Necesitaba más tiempo. Estaba resolviendo cosas. Respondí a los primeros, con oraciones únicas. Luego dejé de responder por completo, y no por enojo. Simplemente me quedé sin cosas que decirle, a alguien que ya había dejado clara su postura. A través de sus acciones. Alrededor del 4.º mes, un amigo en común, Scott del grupo de senderismo, dejó escapar que la habían visto en Nueva Orleans, quedándose con un tal Gavin. Aparentemente un viejo contacto de la universidad. La forma en que Scott lo dijo, con cuidado, observando mi rostro, me indicó que había guardado esa información por un tiempo, y decidió que yo merecía saberlo. Le di las gracias, no hice preguntas de seguimiento, lo archivé en mi mente, y seguí adelante. Al 6.º mes, los mensajes se detuvieron por completo. Sin explicación, sin mensaje final, solo silencio. Como un grifo que alguien cerró en otra habitación. Reorganicé la casa, moví los muebles, vacié la mitad del armario, puse algunas cajas en un depósito. Y adopté un perro, una mezcla de pastor de 2 años llamado Duque, del refugio de Baton Rouge. Duque necesitaba entrenamiento, lo cual me dio algo concreto, en que enfocarme. Empezamos a hacer caminatas temprano por la mañana, cerca de Tunica Hills. Los sábados principalmente, y a veces los domingos. Ese se convirtió en el ritmo. Trabajo, Duque, los senderos, y repetir. Alrededor del mes 10, me senté con un abogado de asistencia legal, llamado señor Whitaker. Un tipo tranquilo, metódico, que se especializaba en casos de divorcio sin culpa. Luisiana tiene un requisito de separación de 180 días. Antes de poder presentar una demanda por motivos de no culpa,
cuando no hay niños de por medio. Yo ya tenía eso cubierto, y con tiempo de sobra. Me guió a través del papeleo. Establecimos un cronograma. Firmé los documentos iniciales, 6 meses después de esa primera reunión, lo que nos situó en aproximadamente 16 meses después de que ella se fue. No se lo notifiqué. Legalmente, tenía que intentar entregar la notificación, y lo hice. A través de los canales adecuados, la dirección de su madre en Shreveport, que era la última información de contacto conocida que yo tenía. Si ella lo recibió, o si decidió ignorarlo, no puedo decirlo con certeza. Lo que sí puedo decir, es que no hubo ninguna respuesta. El proceso de divorcio siguió adelante. Luego, en el mes 22, llegó el mensaje. Y 2 días después, yo estaba sentado frente a ella, en una mesa de la esquina en el Duncan, observando cómo se preparaba para decir cualquier cosa que hubiera conducido de vuelta a Baton Rouge, para contarme. Pensé en Gavin mientras ella hablaba, en Nueva Orleans, en los 6 meses de silencio. Que solo tienen sentido de una manera, cuando pones todas las piezas sobre la mesa. No mencioné nada de eso. No había ninguna razón para hacerlo. El sobre, en la mesa entre nosotros, ya había dicho todo lo que necesitaba ser dicho. Antes de que ella abriera la boca. Ella, simplemente, aún no lo sabía. Dijo que estaba embarazada. Lo dijo de la forma en que la gente anuncia las cosas, que ha ensayado frente a un espejo. Con un ritmo medido, manteniendo el contacto visual el tiempo suficiente para parecer sincera. Y con una pausa estructurada, después de la palabra, para dejar que asimilara el golpe. Luego dijo el resto, que el bebé era mío, que ella había hecho los cálculos. Que esto lo cambiaba todo, y que necesitaba que la escuchara, antes de que yo dijera algo. Yo no dije nada. Levanté mi café, tomé un sorbo, e hice una sola pregunta. ¿De cuánto tiempo? De 14 semanas, dijo ella. Asentí lentamente, y dejé la taza en la mesa. 14 semanas, son 3 meses y medio. Ella llevaba 22 meses ausente. La última vez que estuvimos juntos en la misma habitación, y mucho menos cualquier otra cosa. Fue la noche antes de que se fuera, cuando vimos algo en HBO Max, y nos fuimos a dormir. Sin hablarnos. De eso, hacía casi 2 años. Las matemáticas no cuadraban, ni por asomo. No señalé eso de inmediato. En lugar de eso, le pregunté, en dónde se había estado quedando estos últimos meses. Dijo que había estado en Nueva Orleans, en transición de regreso a Baton Rouge recientemente. Instalándose, antes de contactarme. Le pregunté si se había estado quedando con alguien. Ella respondió que con un amigo. Le pregunté el nombre de su amigo. Ella hizo una pausa, justo lo suficientemente larga, antes de decir que eso no importaba. En realidad, sí importa, dije yo. ¿Por qué estás desviando el tema hacia eso? Acabo de decirte que llevo en mi vientre a tu hijo. Me dijiste que estás embarazada. Esas no son, necesariamente, la misma cosa. Ella se enderezó en su silla. ¿Perdona? Te fuiste hace 22 meses. Has estado en Nueva Orleans. Dejaste de enviar mensajes a los 8 meses, y ahora tienes 14 semanas de embarazo. Y resulta que es mío. Mantuve mi voz uniforme, en el mismo tono que uso. Cuando un borracho en el bar empieza a acumular una cuenta que no puede pagar. Calmado, y basado en hechos. No te estoy acusando de nada. Solo estoy señalando que la línea de tiempo que me estás dando tiene un vacío. Del tamaño de una cuadra entera. Ella miró el sobre, y luego me miró a mí. Ábrelo, dije de nuevo. Quiero hablar de esto primero. Puedes hablar de ello después de abrirlo, o antes. No cambia lo que hay en su interior. Puso ambas manos planas sobre la mesa, como si se estuviera estabilizando. Vine aquí para arreglar las cosas. Sé que te lastimé.
Sé que manejé todo mal, pero esto que te estoy diciendo ahora, es más grande que todo eso, y necesito que estés dispuesto a... ¿Cuánto tiempo estuviste con Gavin? El nombre surtió efecto. Pude ver cómo se registraba, a través de su rostro. No fue sorpresa, exactamente, sino más bien, la incomodidad específica de alguien que acaba de darse cuenta de que la otra persona había tenido una carta bajo la manga. Todo el tiempo. ¿Quién te habló de Gavin? No importa. ¿Cuánto tiempo? Ella no respondió, lo cual fue una respuesta por sí misma. El Duncan se estaba llenando un poco, para entonces. Una mujer, 2 mesas más allá, estaba ayudando a un niño pequeño con un muffin. Un tipo, con camisa de contratista, estaba hablando por teléfono junto a la puerta. Sobre los precios de la madera. Nadie nos prestaba atención. Nadie necesitaba hacerlo. No estoy aquí para arruinar tu vida, dijo finalmente, ahora más en voz baja. Regresé porque pensé. Genuinamente pensé, que si te contaba lo del bebé, podríamos resolver algo. Que tal vez, todavía existía una versión de todo esto, que no tuviera que terminar mal. Ya terminó, le dije. Tú lo terminaste, cuando hiciste una maleta, y dejaste una nota. La gente comete errores. Claro. Y luego lidian con las consecuencias de esos mismos errores. Me incliné ligeramente hacia adelante. No regresaste por mí. Regresaste porque tu situación cambió, y necesitabas algo. Lo entiendo. Pero no disfraces eso, de reconciliación. Ella abrió la boca, la cerró, y miró hacia abajo, hacia el sobre que aún estaba, entre sus manos. Ese bebé merece conocer a su padre, dijo ella. De acuerdo, y por eso mismo, es que vamos a averiguar quién es en realidad. Mantuve mis ojos puestos en ella. A través del proceso adecuado, después del nacimiento, como parte de todo lo demás que, de hecho, ya está en marcha. Ella levantó la vista. ¿Qué significa eso? ¿Todo lo que ya está en marcha? Toqué el sobre una vez, con 2 dedos. Ábrelo. Esta vez lo hizo. Sacó los documentos, lentamente. De la misma manera en que la gente maneja las cosas, que ya sospecha que son malas noticias. Eran 3 páginas grapadas. Leyó las primeras líneas, y se detuvo. Estos son papeles de divorcio. Sí. Ya están firmados. Sí. Pasó a la última página, miró la fecha, y luego levantó la vista hacia mí. Esto fue presentado, hace 6 meses. 7, en realidad. El señor Whitaker lo presentó en otoño. Luisiana requiere un periodo de separación. Antes de que los procedimientos sin culpa puedan avanzar. Para cuando él presentó el papeleo, habíamos estado separados el tiempo suficiente. Como para que el proceso fuera directo. Dejó las páginas sobre la mesa, y no con delicadeza. Solicitaste el divorcio sin decirme nada. Intenté entregar la notificación, en la dirección de tu madre en Shreveport. Esa fue la última información de contacto que me dejaste. No recibí ninguna respuesta. Mantuve mi voz, igual que toda la mañana, muy serena. Legalmente, eso hace que el proceso avance por su cuenta, y en sus propios tiempos. Yo no sabía nada de esto. Tampoco estaba respondiendo los mensajes, así que... Levanté mi café. Aquí estamos. Empujó los papeles hacia un lado, como si estuviera despejando espacio para pensar. No puedes hacer esto. Esto no cancela lo que te acabo de decir. Estoy embarazada. Eso no es algo que desaparece, solo porque tú presentaste unos papeles. Nadie dijo que desaparece. Si el hijo es mío, eso se establecerá mediante una prueba de paternidad, después del nacimiento. Eso es parte del proceso legal ahora, no de una conversación separada entre nosotros dos. Tomando un café. Deja de hablar de esto,
como si fuera una transacción. Estoy hablando de esto. Como alguien que consultó a un abogado y siguió los pasos correspondientes, dije, lo cual es más de lo que tú hiciste, antes de empacar tu maleta y marcharte. Se reclinó, se cruzó de brazos, y se quedó en silencio por un momento. De la misma forma en que lo hace la gente, cuando está evaluando sus opciones. Y encuentra que las salidas están bloqueadas, una por una. La observé procesarlo. La fecha en los documentos le había hecho algo a su compostura, que la conversación por sí sola no había logrado. Lo hizo real. Le puso fecha. Hizo innegable el hecho de que esto había estado en marcha mucho antes. De que ella caminara de regreso a Baton Rouge, con sus noticias y su discurso ensayado. Hay una expresión particular que adopta la gente cuando se dan cuenta de que llegaron a una negociación, y la otra parte ya había firmado el trato. Ella tenía exactamente esa expresión, en este momento. 6 años, dijo finalmente. Estuvimos juntos 6 años. Lo estuvimos. Y, durante 22 meses de ese tiempo, tú estuviste en Nueva Orleans, con alguien llamado Gavin. Mientras yo estaba aquí pagando el alquiler, alimentando al perro. Y aparentemente esperando a que tú decidieras, si volvías o no. Yo dejé de esperar. Alrededor del tercer mes. Me incliné hacia adelante. Quiero ser sincero contigo sobre algo. No estoy enojado. Lo estuve por un tiempo, pero eso ya pasó. Lo que estoy ahora, es terminado. Esos papeles lo dicen mejor de lo que yo podría hacerlo. ¿Hablas en serio de que vas a hacer esto? Ya lo hice. Mantuve mis ojos en ella. Hace 7 meses. Se presionó la sien, con 2 dedos. Regresé para arreglar las cosas. Regresé porque pensé. No sé qué pensé. Que tú seguirías estando aquí, de la misma manera que siempre estuviste. Estoy aquí de la misma manera que siempre estuve, siendo directo. Simplemente no contaste con eso. Esto ya está hecho. Lo que queda, es el tiempo de procesamiento. Ella apretó la mandíbula. Y si el bebé resulta ser mío, entonces lo manejaremos a través de los canales legales adecuados. Manutención infantil, acuerdos de custodia, o lo que determine el tribunal. Todo eso, ya existe dentro del proceso de divorcio. Eché un vistazo a los papeles. El contacto del señor Whitaker está en la última página. Tu abogado puede comunicarse con él directamente. No tengo abogado. Deberías conseguir uno. Me puse de pie, y me abroché la chaqueta. Por si sirve de algo, espero que las cosas te salgan bien. Genuinamente lo espero. Pero, eso es todo lo que tengo para ofrecerte, en este punto. La dejé sentada en la mesa de la esquina, con los documentos esparcidos frente a ella. Y media taza de café enfriándose. Caminé las 6 cuadras hasta mi casa, en la tranquilidad del sábado por la mañana. Duque estaba esperando en la puerta cuando llegué, moviendo la cola. Completamente indiferente a todo lo que acababa de suceder. Hay días en los que el perro tiene mucho más sentido, que la mayoría de las personas que conozco. 3 días después de la reunión en el Duncan, su madre llamó a mi celular. Desde un número de Shreveport que yo no tenía guardado, pero que de todas formas reconocí. Dejé que pasara al buzón de voz. Dejó 4 minutos de audio, que resumí en mi cabeza como: estás siendo cruel. Ella está embarazada. Lo menos que puedes hacer es tener una conversación. La familia no se rinde con la familia. Lo borré, y volví a preparar la barra, para el turno de la noche. 2 días después de eso, su hermano Oliver apareció en Hoyo Base. Era miércoles, una noche tranquila, con tal vez 8 personas en todo el lugar. Oliver es el tipo de persona que llena una puerta sin intentarlo, ancho. Ruidoso cuando quiere serlo, y acostumbrado a salirse con la suya, a través de su pura presencia. Nunca le agradé mucho, lo cual estaba bien,
porque el sentimiento era mutuo. Y ambos habíamos sido lo suficientemente profesionales al respecto, durante 6 años. Como para no convertirlo en el problema de nadie más. Se sentó en la barra, y pidió una cerveza, la cual yo mismo le serví. Y, durante unos 90 segundos, hicimos esa cosa en la que fingíamos, que esto era una visita normal. Luego dijo: tienes que cancelar el divorcio. En realidad, no tengo que hacerlo. Ella lleva a tu hijo. Eso aún no se ha establecido. Se inclinó hacia adelante, sobre la barra. ¿Qué te pasa? Ella regresó. Lo está intentando. Y tú vas a tirar todo eso a la basura, por culpa de tu orgullo. Oliver. Puse ambas manos en la barra, y mantuve la voz lo suficientemente baja. Para que la pareja del fondo no pudiera escucharnos. Voy a decir esto una sola vez, de forma muy clara, para que no haya confusión más adelante. Tu hermana se fue. Estuvo desaparecida 22 meses. Tiene 14 semanas de embarazo. Haz esas matemáticas como tú quieras, pero yo ya las hice. Y me apuntaron en una dirección muy clara. El divorcio fue presentado legalmente, correctamente, y con cada paso documentado. Eso no va a cambiar. Cometió un error. Tomó una serie de decisiones. Los errores son accidentes. Me miró fijamente, por un largo momento. ¿Sabes cuál es tu problema? Siempre has sido frío. Ella me dijo eso. Dijo que nunca la dejaste entrar, realmente. Y, sin embargo, ella es la que se fue. Tomé un vaso, y comencé a limpiarlo. ¿Quieres otra cerveza, o ya terminamos aquí? Se apartó del taburete, y se marchó, sin siquiera terminar la primera. Scott estaba al final de la barra, esa noche. Había llegado alrededor de las 9:00, después de una caminata. Y todavía tenía polvo del sendero en sus botas. Había observado todo el intercambio, desde unos 4 metros de distancia, sin decir una palabra. Cuando Oliver se fue, deslizó su botella vacía hacia adelante, y dijo: ¿ese era tu cuñado? Por unas cuantas semanas más, técnicamente. ¡Qué familia tan encantadora! No tienes ni idea. Lo que era nuevo, porque yo se lo había explicado a él 2 semanas antes. Era que el panorama completo se había armado a través de un conocido en común llamado Parker. Que trabajaba en el circuito de catering, entre Baton Rouge y Nueva Orleans. Parker la había visto a ella, y a Gavin, juntos en eventos en 3 ocasiones distintas. Durante el último año, y no como amigos. Cuando le pregunté directamente en diciembre, me contó lo que había visto. Gavin Richards, de 41 años, dueño de una empresa de paisajismo en Metairie, divorciado 2 veces. El tipo de hombre que aparece cuando los matrimonios empiezan a mostrar grietas. Y se posiciona como la puerta de salida. Yo no había mencionado nada de eso en el Duncan, porque no lo necesitaba. La línea de tiempo ya había hecho el trabajo, y el sobre se había encargado del resto. El lunes siguiente, la oficina del señor Whitaker llamó. Para avisarme que la parte de ella finalmente había contratado a un abogado. Alguien llamada Irene Cain, de un pequeño bufete de derecho familiar en la calle Government. El señor Whitaker dijo que el proceso avanzaba según lo programado, y que, salvo complicaciones, estábamos esperando una sentencia definitiva, en un plazo de 60 a 90 días. 60 a 90 días, después de 6 años de matrimonio, y 22 meses de silencio. Todo el asunto se iba a resolver, en 60 a 90 días. Le dije que me mantuviera informado, colgué, y saqué a Duque a dar un paseo nocturno. Pasó 4 minutos muy concentrado, investigando algo cerca del roble de un vecino. Cuando terminó, volvimos a entrar. Una cena tardía, y algo en la televisión que no podría nombrar ahora, ni aunque lo intentara. La noche más ordinaria que había tenido, en meses. Ese era, exactamente, el punto de todo.
El decreto final llegó un jueves, 73 días después de lo estimado por el señor Whittaker. Yo estaba en la casa cuando su oficina llamó, no en el bar, solo en casa. Era media tarde, entre mis turnos, y yo estaba reparando una sección de la cerca del patio trasero, en la que Duke había estado trabajando durante semanas. Con la paciencia de alguien que tiene un objetivo a largo plazo, muy claro. La asistente del señor Whittaker me leyó el número de confirmación. Lo anoté en el reverso de un recibo de CVS, le di las gracias, y volví a la cerca. La cuestión de la paternidad había surgido una vez más, antes de que el decreto finalizara. A través de la oficina de Irene Cain. Fue una solicitud formal, para incluir un acuerdo de paternidad posterior al nacimiento. Como parte de los términos del acuerdo de divorcio. El señor Whittaker se encargó de la respuesta. El acuerdo fue muy claro. Si una prueba de ADN, realizada después del nacimiento, confirmaba mi paternidad. Los acuerdos de manutención se establecerían a través del tribunal, en ese mismo momento. Si no confirmaba la paternidad, todas las obligaciones terminaban ahí. Ambas partes lo firmaron. Limpio, documentado, y sin margen para revisarlo más adelante. El bebé nació, 6 semanas después de que se concretara el divorcio. Un niño. Su madre envió un mensaje a mi número de texto. No sé cómo es que aún lo tenía. Decía que el bebé había llegado, y que yo debía saberlo. Lo leí, dejé el teléfono sobre la encimera, y terminé de preparar la cena. La prueba de paternidad se organizó a través del proceso designado por el tribunal. Manejado por ambos abogados, sin ninguna comunicación directa, entre ella y yo. Un laboratorio en Baton Rouge procesó las muestras. Los resultados regresaron en 11 días. Gavin Richards era el padre. El señor Whittaker me reenvió el resultado, con una sola línea debajo. Esto concluye todos los asuntos pendientes. El caso está cerrado. Lo leí 2 veces, luego puse el papel en la misma carpeta que el decreto de divorcio. Y la copia del acuerdo de separación original, y deslicé todo el paquete. En el archivador de la habitación de invitados, junto a los registros de vacunación de Duke. Y el papeleo de renovación de mi contrato de alquiler. Eso fue todo. Scott y yo hicimos una caminata sabatina en Tunica Hills, unas 2 semanas después. En el camino de regreso, me preguntó cómo estaba llevando todo esto. Le dije que estaba bien, lo cual era cierto, y que se sentía extraño, principalmente. Porque no se sentía como la gran cosa. Él asintió. Nos detuvimos en un Waffle House, de camino a casa, y dejamos el tema por completo. Lo cual fue la decisión correcta. Florence vino el fin de semana siguiente con sus hijos, quienes inmediatamente se adueñaron del patio trasero con Duke. Hasta que los 3 terminaron tumbados en el pasto. Nos sentamos en los escalones traseros, con un café, y ella preguntó, cuidadosamente, si yo tenía algún arrepentimiento sobre cómo había terminado todo. No, dije, ni uno solo. Ella asintió, y no presionó más. El bar se mantuvo ocupado, durante ese otoño. Un nuevo desarrollo inmobiliario, construyéndose a 2 cuadras de distancia. Trajo una multitud constante de trabajadores de la construcción. Clientes que dejaban buenas propinas, y no causaban problemas. Graham me asignó los turnos de cierre, de los viernes y sábados, de forma permanente. Mejores horarios, mejores ingresos semanales. Me quedé con la casa, terminé la cerca, y llevé a Duke a una clase de entrenamiento avanzado. En Zachary, los martes por la tarde. La instructora, Ellen Dodson, dijo que él era uno de los perros más enfocados con los que había trabajado. Aprobó el curso, en solo 8 semanas. El certificado terminó pegado en el refrigerador. En algún momento, a finales de noviembre, me di cuenta de que había pasado 3 semanas completas. Sin pensar en nada de todo aquello. Ni en la reunión del Duncan, ni en el sobre, ni en los resultados. No había sido una decisión consciente.
Simplemente había sucedido, de la misma manera en que suceden las cosas. Cuando se acumulan suficientes días ordinarios. Ella envió un último mensaje, aproximadamente un mes después de que llegaran los resultados. Dijo que lo sentía. Dijo que Gavin estaba involucrado, y que las cosas eran complicadas. No pidió una respuesta. Y yo no envié ninguna. No quedaba nada por decir, que no se hubiera manejado ya. La mayor parte de ello, sin siquiera pronunciar una palabra. En una mañana de sábado, en una mesa de la esquina. Con un sobremanila que había estado en el bolsillo de mi chaqueta, desde la noche anterior. Todo el asunto estaba decidido, mucho antes de que ella cruzara por esa puerta. Duke estaba esperando junto a la puerta, cuando llegué a casa del bar ese viernes por la noche. Tal como siempre lo hace. Lo alimenté, me quité la ropa de trabajo, y me senté en los escalones traseros por un rato. Bajo el aire de noviembre. Una calle tranquila. La televisión de un vecino, asomándose a través de una ventana iluminada. En algún lugar de la cuadra. Duke sentado a mi lado, sin necesitar nada, solo estando allí. Era suficiente. Ya había sido suficiente, durante un buen tiempo. Una nota rápida sobre algo que la historia mencionó: Luisiana es uno de los pocos estados que aún requiere un periodo de separación obligatorio. Antes de que se pueda finalizar un divorcio sin culpa. Si no hay hijos menores involucrados, ese periodo es de 180 días. Si hay hijos, salta a 365 días. Eso está integrado en la ley estatal, específicamente, para crear un periodo de reflexión. Lo que eso significa en la práctica, en el momento en que ella se fue, ese reloj comenzó a correr. Él no necesitaba su colaboración, ni su firma, ni siquiera su presencia. Para que el proceso siguiera adelante. La ley hizo el trabajo por él. Bueno, aquí es donde nuestro vídeo llega a su fin. Realmente espero que hayan disfrutado su tiempo aquí. No olviden dejar un me gusta, su comentario, y también suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias por mirar, y nos vemos en la próxima narración. Cuídense mucho.